Hola vikingos, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a empezar con una serie de videos que yo ya les había comentado que quería hacer. Y me refiero a videos en los cuales vamos a estar platicando de libros y autores de terror de diversos países. Y pues bueno, el primer país que vamos a visitar en esta vuelta macabra al mundo es nada más y nada menos que Australia. Pues bueno, yo quisiera comenzar dándoles como un muy breve contexto de la literatura de horror en Australia. Es un tema en el cual para nada soy experta, pero estuve investigando para hacer este video y la verdad es que encontré cosas muy interesantes que me encantaría compartir con ustedes. Como muchos de ustedes quizá ya sepan, en 1788 aproximadamente zarpó el primer barco que llevaba prisioneros desde Gran Bretaña hacia Australia. Y lo que pasa es que Australia durante muchos años fue una colonia británica, pero no era una colonia cualquiera. Esta colonia estaba destinada a albergar a los presos y delincuentes que pues ya no tenían cabida realmente dentro de Gran Bretaña. Así que los primeros colonizadores que llegaron allá pues eran estos delincuentes acompañados por supuesto de los respectivos marinos y pues las esposas y familias de estas personas que iban a operar estas prisiones allá y que de algún modo iban con una idea de encontrar una nueva vida, un nuevo comienzo. Pero resulta ser que cuando llegan a este mágico lugar se van a encontrar con una tierra verdaderamente árida, desértica, con un clima terrible en el cual sus cultivos no se van a dar, en el cual van a haber animales muy extraños que ellos nunca antes habían visto, en donde van a ver una serie de reptiles terroríficos, insectos gigantes, etc. Así que, como se imaginarán, toda esta naturaleza amenazadora, toda esta naturaleza desconocida, va a desempeñar un papel muy importante dentro del imaginario del horror australiano. Y pues bueno, por si esto fuera poco, por supuesto que antes de los británicos ya había personas originarias de Australia, todas estas tribus aborígenes que tenían famas de ser caníbales. Así que pues bueno, como les digo, era un medio muy hostil al cual se estaban enfrentando estos colonizadores y eso va a quedar plasmado en sus historias. Sin embargo, pues también hay que considerar que estas personas que llegaron a Australia traían pues realmente toda esta cultura británica. Finalmente ellos habían nacido allá y esas eran las historias que ellos se sabían, las típicas historias de fantasmas. Y eso va a ser, curiosamente, lo primero que se va a empezar a reproducir en Australia. La primera historia sobrenatural que se publicó tal cual en Australia es una historia de fantasmas. Y se trata de un granjero que es asesinado y su fantasma le va a ayudar a los policías a resolver el caso. Esta historia va a aparecer publicada en un periódico y a raíz de esto se van a ir publicando más y más y más y más con este tema fantasmagórico, pero siempre pues dentro de este outback australiano, como se le llama a esta naturaleza, a esta campiña australiana que, como les digo, tiene pues todos estos tonos amenazantes. Van a surgir también muchas historias en las cuales el tema principal es como la desesperación de sobrevivir, ¿no? Muchas historias en las cuales quizá una mujer con sus hijos se quedaba en su cabaña esperando a que regresara el marido de haber ido a alguna especie de viaje comercial, etc. Y pues se tenía que enfrentar a esta soledad en medio de estos lugares desérticos en donde no había nada y sin saber quién va a llegar, etc. Y curiosamente, después de los fantasmas, otro tema muy popular van a ser los vampiros, aunque ustedes no lo crean. Como les digo, hay que recordar que de hecho un gran exponente de estas historias de vampiros era un escritor de origen escocés, cuyo nombre no recuerdo, pero aquí abajo van a ir saliendo como nombres de autores, historias, y además recuerden que en el blog les voy a dejar más información sobre esto por si quieren consultar más. Pero bueno, después de ese paréntesis, como les decía, van a surgir también muchas historias de vampiros, algunas que a pesar de que las está escribiendo gente en Australia, las van a situar en Inglaterra, y otras que pues van a ser curiosamente ya vampiros que se desenvuelven dentro de Australia.
Y pues así vamos a irnos desde más o menos los 1830 hasta por ahí de 1910, cuando algo ocurre que realmente se deja un poco de producir esta literatura sobrenatural en Australia. Vamos a seguir dando unos macro brincos en la historia, porque como les digo, este no es un video de historia y no quiero detenerme en eso. Y vamos a llegar a la Segunda Guerra Mundial, en donde se van a prohibir las importaciones, y entonces, como no van a estar llegando estos libros extranjeros, esto va a incentivar a que los australianos empiecen a producir sus propias historias de nuevo. Como ya no podían comprar las novelas británicas, de momento no podían comprar las novelas estadounidenses, pues ellos van a empezar a escribir. Y no se van tanto por el horror, sino que empiezan a escribir una especie de ciencia ficción obscura, en la cual van a ver muchos de estos animales enormes. Una vez más, se imaginan, ¿no? Estas criaturas pues con las cuales ellos tenían que convivir día a día, y ellos los llevaban a estos extremos, ¿no? Para provocar este miedo. Y dentro de todo esto pues va a ser beneficioso, porque estos autores del pulp australiano van a surgir en esta época. Pero esto no dura mucho, es un boom relativamente corto, y así pues vamos a seguir avanzando en la década hasta llegar, varios dicen que hasta los 80 es cuando realmente una vez más vuelve a despertar como este boom por publicar horror en Australia. Sin embargo, y aquí ya me voy a detener para empezar a hablar del primer libro que les quiero recomendar, existe esta gran novela que a mí me conflictúa mucho, si decir si es de horror. A mí la verdad es que sí me perturbó bastante, así que por eso la voy a poner aquí, que se llama Picnic en Hanging Rock, escrito por Joan Lindsay y publicado en 1967, si mal no recuerdo. Esta es una historia maravillosa que está traducida al español, así que no hay pretexto para que no la lean, y que se trata de la desaparición misteriosa de unas niñas. Todo empieza un 14 de febrero cuando en un internado de señoritas, la historia está situada en 1900, estas señoritas se van a un picnic en este lugar verídico, además, que sí existe en Australia, que se llama Hanging Rock. Entonces todas están ahí teniendo un día muy bonito y de repente histeria, y resulta ser que 3 alumnas y una maestra han desaparecido. Nadie sabe en dónde están, y toda la novela va a girar en torno a este misterio, que es increíble cómo se van pues atando y no tanto los cabos, porque queda muy claro que esto fue un suceso sobrenatural. Entonces, bueno, esta es una novela muy curiosa porque es una novela realmente de culto en Australia. Se ha vuelto como una leyenda urbana, y hay mucha gente que piensa que en verdad pasó, que estas niñas realmente desaparecieron ahí. Hasta la fecha se habla de que Hanging Rock es un lugar tétrico, misterioso, en donde debes de tener cuidado o tú también puedes desaparecer. Y pues el final de esta historia, nuestra querida Joan Lindsay lo dejó abierto. Entonces es frustrante para muchos, pero también sirvió mucho para darle más este misticismo a esta historia. Y muy inteligentemente les voy a contar lo que hizo. Ella dijo que sí había escrito un capítulo en donde explicaba realmente qué había pasado, pero no dio permiso de que se publicara hasta varios años después de que ella ya estuviera muerta. Así que si leen el libro y se quedan con mucha curiosidad, por ahí van a encontrar también el capítulo final de esta novela, que yo les recomiendo, no saben cuánto, a mí me encantó. La devoré, en serio, es una cosa, es un gótico australiano increíble, en el cual, como les digo, va a estar presente este paisaje terrorífico, que ambiente como tan opresivo, el clima, cómo te van describiendo los lugares, es en verdad maravilloso. Creo que les puede gustar mucho, y esa es nuestra primera recomendación de este video. Voy a seguir con una de la cual ya hemos hablado en este canal, de la cual estoy segura que ya han escuchado, y que es El circo de la familia Pilo, escrito por Will Elliot. Este libro lo pongo aquí a pesar de que, como ustedes saben, fue una decepción para mí, realmente no me gustó mucho, pero es un atípico dentro de la literatura de horror australiana porque le ha ido muy bien a nivel internacional. La mejor prueba es que está traducido
al español, mientras la mayoría de los escritores australianos contemporáneos no logran que se traduzca su obra. Y pues muy brevemente, porque como les digo ya habíamos hablado de esto, el circo de la familia Pilo va a hablar de un hombre llamado Jamie, un chico llamado Jamie, que un día se va a topar con unos payasos verdaderamente psicópatas y que por ciertos hechos lo van a llevar con él a este misterioso circo de la familia Pilo, en donde él pues se va a unir a los payasos y cada vez que se aplique un maquillaje que ellos le dan, se va a convertir verdaderamente en uno de estos psicópatas, hasta ese punto en el cual ambas personalidades están luchando y Jamie pues podría perderse a él y convertirse finalmente en el malvado JJ. Esta es una novela que tiene muchos elementos, empieza siendo muy brutal, muy grotesca, y después se convierte en algo pues más como de fantasía obscura. La verdad es que pues yo admiro mucho el hecho de que Will Elliot la haya escrito un poco quizá metafóricamente con lo que él experimenta día con día al ser esquizofrénico. Así que bueno, si les gustan las historias de payasos, creo que pueden abrirle su corazón a esta. Siguiendo en la misma línea de los circos y carnavales, nos vamos a ir con Carnies de Martin Livings. Y esta es precisamente la historia de dos hermanos que van a ir a investigar un misterioso carnaval. Y pues resulta ser que en este pueblo y en este carnaval las cosas no son lo que parecen, pues está infestado de hombres lobo. Esta es una novela que la verdad a mí me costó un poco de trabajo. Creo que al principio es bastante lenta, pero tiene unas escenas muy sangrientas sobre las transformaciones y las cacerías de los hombres lobo, además de que es interesante verlos desarrollarse en este contexto como de un pueblito perdido en medio de Australia, en donde pues nadie sabe que los hermanos están ahí y realmente están a merced de estos hombres lobo pandilleros. Nos vamos a seguir con una novela que salió a principios de este año y que de hecho está publicada, no recuerdo si es autopublicada o por una editorial independiente, que se llama The Devil's Prayer, la oración del diablo, de Luke Gracias. Y pues esta es una historia más bien para quienes sean como fans de la onda Dan Brown, Código Da Vinci, pues trata de temas así religiosos. Está situada al principio en España y después se conecta pues con una contraparte australiana, en la cual una monja va a estar involucrada en la búsqueda de un manuscrito satánico y pues esta monja se va a suicidar. Esto no es spoiler, viene en la sinopsis del libro. Y a raíz de este suicidio vamos a descubrir cómo es que ella está conectada con otra persona que está en Australia y que se va a ver involucrada dentro de este pacto satánico extraño que la monja ha hecho. Así que bueno, es una novela que ha recibido críticas muy encontradas. Como les digo, yo la pongo aquí porque pienso que es distinto a lo cual hemos hablado, que tiene un poco más como de thriller y tiene estos elementos del diablo que siempre son pues bastante seductores dentro de la literatura de horror. Y si tienen Kindle, está en Kindle Unlimited, así que pues la pueden leer de manera gratuita si tienen la membresía. Y pues como imagino que este video ya está muy largo, aunque yo podría seguirme recomendando y recomendando autores, voy a terminar con una antología de cuentos, que de hecho es lo que más hay. Les recomiendo que busquen, ahorita les voy a decir en dónde, estas antologías para que se den una idea de los autores australianos que están escribiendo hoy en día. Pero la que yo les voy a recomendar se llama Macabro, un viaje a través de los horrores de Australia. Por desgracia no está en español, solamente está en inglés. Y pues aquí vamos a encontrar un recorrido desde la primera leyenda que yo les contaba, desde la primera historia de terror australiana de 1800 y tantos, hasta lo que se ha hecho hoy en día, hasta autores que están publicando hoy en día. Tiene un prólogo genial en el cual se explora mucho más a detalle cómo ha ido evolucionando la literatura de horror en Australia. Es una cosa enorme,
pero para irla leyendo poco a poco y para ir descubriendo autores, creo que es un libro que vale muchísimo la pena si quieren adentrarse a la literatura de horror australiana y conocer todo este contexto y bagaje histórico que tiene este país. Y pues bueno, mis queridos vikingos, finalmente decirles que en Australia existe la Asociación de Escritores Australianos de Horror. Ahí ustedes pueden entrar y buscar los libros que se están publicando año con año. Ellos también dan premios a sus autores, así que ahí pueden encontrar los libros que han sido premiados para descubrir nuevos autores. Por ejemplo, existe una mujer llamada Karen Warren, a quien yo siempre he querido leer y no he conseguido sus libros. Y así pues van a ir haciendo que su wishlist en Amazon o en donde sea que la hagan vaya creciendo. Espero que les haya gustado esta realmente embarradita de lo que es el horror australiano. No sé, me gustaría muchísimo saber sus comentarios, si les gustaría que estos videos se extendieran más, si les gusta que sean más bien breves, si prefieren que se complemente con algo escrito en el blog, etc. También me gustaría mucho saber qué otros países les gustaría ver. Créanme que es algo difícil, sobre todo porque hay muchos países en los cuales su literatura de horror no se está traduciendo. Y pues, ¿qué ganamos realmente con recomendarles libros que estén en ruso si no los vamos a poder leer, ¿no? Entonces, yo haré mi mejor esfuerzo y ya saben que me importa siempre mucho su opinión. Les mando un beso enorme y nos vemos la próxima.